buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al Centro de Estudios e Investigación en Medicina del Deporte. Soy Diego Reyero, el director médico del centro, y hoy tenemos el privilegio de contar con Quique Domínguez. Yo sí que le he pedido a Iñaki, al que agradezco, además de agradecer a vosotras y a vosotros que vengáis, debuta en la primera jornada de este año y debuta como jefe de negociado de formación. En la parte de formación continua es algo que nos va a dar a todos y a todas bueno, pues un crecimiento en conocimiento de la gente con esa experiencia. Yo sí que le he pedido que me diera un minuto antes de que él presente formalmente a Quique, porque para mí Quique Domínguez sí que quería comentar. Fue curioso, hace 2 años más o menos que Javi me pidió, oye, creo que era una etapa dura de Anaita, que había, bueno, pues resultados, ¿no? Resultados. Otra más, ¿no? Oye, Diego, ¿puedes ir al vestuario y decir algo? Y yo, ¿qué digo, no? ¿Qué digo? Y cuando entré allí, me salió lo que me salió. Yo durante la pandemia fui el jefe de sección de emergencias, tuve una responsabilidad muy alta, y fue en un partido de Anaitasuna, 2 años después de acabar la pandemia, donde mi mujer se giró hacia mí y me dijo, joder, has sido el mismo Diego de antes de la pandemia, lo que has disfrutado, ¿no? Y efectivamente, veros jugar, Quique, a mí me produjo eso, ¿no? He tenido la suerte de que han querido contar conmigo y soy ahora, bueno, el que echa una mano, soy el médico del equipo cuando jugamos en casa. Y para mí Quique Domínguez es alguien que pide comunicación a los jugadores. Soy un privilegiado porque escucho sus charlas antes de los partidos, durante los partidos, pero sobre todo es alguien que escucha. Y eso lo he notado cuando yo, sin decirle nunca nada, pues eso, me notó que, bueno, yo he pasado una temporada bajo de ánimo y él, buen comunicador, también es alguien que escucha y que un día tomando un café me dijo, ¿cómo estás? Y dio pie a que yo me abriera y hablara con él, ¿no? Con lo cual sí que hoy quería comunicar, o decir que esa comunicación que él pide tiene 2 sentidos, en la que es alguien que escucha y no es fácil encontrar a alguien que realmente escucha, se queda con las cosas y luego pregunta, ¿no? Para mí eso es Quique Domínguez, eso es la persona que hoy tenemos hoy aquí el privilegio de disfrutar de mis mejores tratamientos, ¿vale? O sea que disfrutadlo, ¿de acuerdo? Y gracias Iñaki por organizar, por conseguir que venga este señor. Bienvenidos a todas y a todos a nuestro centro, que es vuestro centro, ¿vale? Arratsaldeon, ongi etorriak kirolaren azterlan, ikerketa eta medikuntzaren zentrura. Bueno, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a todos. Lo primero, bueno, pues agradecer a Quique Domínguez su presencia, ¿vale? Y bueno, yo tampoco le quiero quitar mucho tiempo. Como ha dicho, me ha presentado muy bien Diego, yo soy Iñaki y voy a ser, bueno, este año el nuevo responsable de formación del centro. Y bueno, si luego queréis consultar cualquier cosa o cualquier duda, pues aquí me tenéis, estaré por ahí. Y nada, voy con ello. Le voy a hacer una breve presentación, ¿vale? Primero hablaré de la formación. Él es licenciado en Historia del Arte en la Universidad de Santiago de Compostela. Tiene el título de Entrenador Nacional de Balonmano, técnico deportivo superior en balonmano y también tiene un máster de coach EHF. Y luego, bueno, voy a hablar un poco de la trayectoria. Primero como jugador, 15 temporadas. Estuvo en el Teucro del 87 al 98. Y luego en la Academia Octavio Pilotes de Posada de Vigo, ¿vale? Del 98 al 2002. Y ahora, pues, como trayectoria como entrenador, ahora es como sabéis todos, del Helvetia Anaitasuna, desde el 2020 actualmente. Y bueno, su recorrido, pues 14 temporadas, estuvo en el Octavio Pilotes de Posada, del 2002-2014, Teucro,
2014-2018, también una temporada en Arabia Saudí, en el Mudar, y luego en el Novas también, otra temporada, ¿vale? Y bueno, pues como he dicho, agradecer a Quique y no le quiero dar ni quitar más tiempo de su ponencia, así que le doy paso a que empiece su charla. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Diego, gracias, Iñaki. No sé si alguna vez os ha ocurrido que os habéis quedado en blanco cuando teníais que dar una charla, cuando teníais que hacer una exposición delante de un auditorio, delante de personas que estaban allí para escucharos. A mí me ocurrió la primera vez que tenía que dar una charla delante de otros entrenadores. Y si no lo habéis probado, deberíais probarlo. Porque no he vivido una experiencia tan potente y no he tenido una emoción tan fuerte en mi vida. En mi vida. De eso os hablaré un poco más tarde. A mí me parece que hay bastante relación entre los directores de cine y los entrenadores de balonmano, de baloncesto, de fútbol, de hockey hierba. Los directores de cine cogen a un grupo de actores, con algunos ya han trabajado, con otros no, tienen un staff a su alrededor, el director de fotografía, el de vestuario, el responsable de sonido, de iluminación, y con todo eso, con el grupo de actores, con el grupo técnico, tienen que hacer una película. Los entrenadores, a principio de temporada, tenemos un grupo de jugadores, con algunos ya hemos trabajado, con otros no, y nuestro cuerpo técnico, que en el caso de balonmano suele ser más reducido, si tú te vas a baloncesto, aquello parece la ONU, pero con ellos tienes que transitar un camino, tienes que recorrer una temporada y tienes que, con unos objetivos comunes, tratar de llevar eso a buen puerto. Así que yo me fijo bastante en los directores y también en los actores. No hace mucho escuchaba decir a Emma Suárez que la primera vez que ella trabajó con Pedro Almodóvar estaba literalmente aterrada por lo que suponía trabajar por primera vez con Pedro Almodóvar, y notó desde el primer momento la exigencia de Pedro Almodóvar. Ella estaba nerviosa, ella estaba muy bloqueada y en ningún momento notó su cercanía ni su cariño, y decía que había echado en falta esa parte de cercanía, que sí, que ya sabía que Almodóvar era muy meticuloso, que tenía todo milimétricamente pensado y detallado, pero que si hubiese estado un poco más cercano, un poco más cariñoso con ella, le hubiese venido muy bien. Y decía también, no hace muchos días, dos actores gallegos, uno de ellos Javier Gutiérrez y el otro Luis Zaera, que trabajaban con un director que también era actor y que era su primera película como director. La película era Pájaros, y ellos decían que en todo momento se habían sentido muy acompañados y que en todo momento ese director sabía exactamente lo que ellos necesitaban, porque él, siendo actor, entendía sus necesidades, les hablaba en el mismo idioma y por lo tanto les había resultado muy fácil llevar adelante la película y realizar su trabajo. Uno de los directores a los que yo más admiro, uno de los grandes de verdad, Billy Wilder, cuenta en una recogida de premios que le hicieron en el año 84 en Estados Unidos, que le ocurrió lo siguiente. Él tuvo que dejar Alemania en la época de Hitler, en el año 34, como tantos otros, y salió en dirección a París con un visado. Y de París se dirigió a Estados Unidos. El visado tenía 6 meses, así que al cabo de esos 6 meses él tenía que renovar el visado, si no tenía que volver a Alemania. Para hacerlo tenía que salir del país, renovarlo y volver, así que decidió ir a México. Y en Mexicali, México, se encontró con el cónsul americano allí. La documentación que él tenía que presentar era tan grande, era tan vasta, eran tantos documentos, que él prácticamente no tenía ninguno. Él tenía su pasaporte y tenía un carnet de identidad o algo parecido a un carnet de identidad y las cartas de algunos amigos que decían que no era un delincuente, que era una persona buena. Así que el cónsul se le quedó mirando. Billy Wilder estaba ahí, dice que el cónsul pasó por detrás, lo observó,
volvió a pasar por detrás, le siguió observando y llegó un momento y le preguntó, ¿con esto tú quieres que yo te dé el visado? Dice, no tengo otra cosa. La otra opción es irme a Alemania, pero es bastante probable que si yo voy a Alemania me suban en un tren y me lleven a Auschwitz. Así que prefiero intentarlo aquí, si no te parece mal. ¿Y tú a qué te dedicas? Dice, yo escribo películas. Así que cogió el tampón, le pidió el pasaporte, le metió 2 sellos, se lo devolvió y le dijo, escribe algunas buenas. Y dice que los siguientes 50 años se dedicó a intentar hacerle caso a aquel cónsul. Y entre otras, escribió El apartamento y después la dirigió también. Así que decía Billy Wilder, esto va de que la gente, alguien confíe en ti y te dé una oportunidad. Y para mí, más allá de todos los premios que me deis, más allá de todos los directores con los que he trabajado y actores, la oportunidad me la dio aquel cónsul que no me conocía y que decidió apostar por mí y ponerle un sello a mi pasaporte. A mí, como entrenador, la oportunidad me la dio el presidente de la Academia Octavio Pilotes Posada de Vigo en el año 2002. Yo había jugado a balonmano durante 27 años, desde los 6 hasta los 33, 15 en equipos senior de Asobal y División de Honor B, como se llamaba entonces, y aquel año, el Octavio que estaba en Asobal había descendido a División de Honor Plata. Y el presidente me llamó a la academia, donde él impartía clases para preparar oposiciones, clases de economía, etc. Y allí me dijo, Quique, el año que viene el entrenador no va a ser el actual, estoy pensando quién podría ser. Y yo le dije, pues creo que lo tienes delante. Y él se me quedó mirando y me dice, ¿estás seguro? Digo, estoy muy seguro. Pues déjame que lo piense un poco. Así que al día siguiente habló con Pasqui, que era el portero de aquel equipo, Pasqui, el actual entrenador del Veszprém, es entrenador del Barça, y le dijo, oye, Quique me ha dicho que quiere ser el entrenador de este equipo. Y Pasqui le dijo, Quique. Y desde entonces yo me convertí en el entrenador del Octavio. Resulta que en los 27 años que yo fui entrenador, tuve poca suerte con los entrenadores que me formaron y tuve menos suerte con los entrenadores que me dirigieron en la élite, mucha menos suerte. Recuerdo un partido que jugábamos en Artalecu, cerca de aquí, Octavio Bidasoa. Al extremo derecho de Bidasoa se le daba por circular, Rubiño, y yo me emparejaba con Patrick Casal, nada menos que con Patrick Casal, uno de los mejores laterales derechos que ha tenido Francia. Así que Patrick Casal, cuando yo me pegaba mucho, me superaba por fuera y metía gol. Cuando yo me pegaba mucho, venía Aitor Echaburu, me metía un bloqueo y o Casal o Echaburu metían gol. Cuando yo me separaba, Patrick Casal arrancaba y llegaba en situación de ventaja para lanzar y meter gol. El entrenador, mi entrenador, me gritaba, me reñía, me decía, Quique, ¿vas a defender alguna? Yo le miraba y dice, ¿tú me vas a decir algo en algún momento de cómo tengo que defender esto? Él no me decía nada, así que al cabo de un rato me cambió. Y yo me fui al banquillo y frustrado y disgustado y enfadado y triste, no entendía nada. Porque en los 27 años que yo jugué a balonmano, esto es así. En los 27 años que yo jugué a balonmano, yo no sabía de balonmano. No entendía de qué iba este juego. Es tan triste como real. Mis entrenadores no se ocuparon de formarme. Mis entrenadores no se ocuparon de enseñarme. Hacíamos jugadas. Hacíamos la 5, hacíamos cabeza, hacíamos pantalón, hacíamos zapatones, hacíamos siempre sale, hacíamos jugadas y las jugadas a veces salían, pero no sabíamos del juego. Así que aunque yo en aquel año que cogí el equipo conseguimos ascenderlo, porque el año fue increíble y porque los jugadores que antes eran mis compañeros pusieron todo de su parte para que aquello fuese bien, yo sabía que necesitaba formarme. Sabía que necesitaba formarme mucho, sobre todo en lo que se refería al juego, sobre todo en lo que se refería a la técnica, sobre todo en lo que se refería a la táctica. Y entonces había un fenómeno en la Federación Madrileña, director técnico de la Federación Madrileña, que se llamaba Aitor Canive, que organizaba unos cursos fantásticos, con lo joven que era, con el entusiasmo que le ponía, y por allí circulaban desde Matt Olson hasta Manolo Laguna, Manolo Cadenas, César Argilés, Emilio Alonso, lo mejor del balonmano nacional, lo mejor del balonmano mundial. Y yo asistí durante 3 años
a formarme allí. Unas veces era en Getafe, otras veces era en Pinto, otras veces era en Leganés, Comunidad de Madrid. Y al cabo de 3 años me dice el bueno de Aitor: Quique, tú ya has venido 3 años como alumno, tienes el equipo en Asobal, yo creo que los demás también tienen derecho a aprender un poquito de ti. Y le dije: bueno, tú verás, si tú quieres yo vengo. Así que el año siguiente me presenté allí con mi ponencia y con mi charla. A mí lo que más me gusta del juego del balonmano es atacar. Con mucha diferencia prefiero atacar a defender. Me gusta que mis equipos ataquen bien, soy un obseso del pase, necesito que mis jugadores compartan bien el balón, se lo pasen, necesito que haya buena circulación de balón, que construyamos el ataque a partir del pase. Es una necesidad. Con lo cual mis charlas, mis entrenamientos, mis equipos intento que pasen bien, y mis charlas siempre versan sobre lo mismo, sobre la continuidad, sobre enlazar las acciones. Algunos que estáis aquí sabéis de lo que estoy hablando. La ponencia era mitad práctica, mitad teórica. En la parte práctica fuimos haciendo algunos ejercicios y cuando llegó la parte teórica, en mitad de la parte teórica, yo me quedé sin saber qué decir. Estaba en la pista, la grada estaba allí arriba, por allí estaban algunos de los entrenadores que ya habían dado su charla, estaban todo el resto de los alumnos, pues estamos hablando de 50 personas, y yo me quedé absolutamente sin saber qué decir una palabra. Claro, o sea, el agujero que tú quieres hacer no es suficientemente grande para dónde quieres llegar, porque estás allí, ves que algunos se ríen, ves que algunos disimulan la risa, algunos que habían jugado contra mí esa misma temporada, y de manera bastante asombrosa, igual que se me fue, vino el hilo. No me preguntéis por qué, pero en a lo mejor 2 minutos que pudieron ser, y que a mí me parecieron 2 siglos, claro, me volvió el hilo y pude continuar la charla y la pude terminar. Recuerdo muy bien que al terminarla, el gran Juan Moreno, que los que no lo conozcáis es un entrenador con una presencia poderosa, fuerte, que le gusta el hierro, calvo, una presencia física muy potente, viene y me dice: Quique, eres un valiente. Yo estaba todavía temblando y él me dice: eres un valiente, porque yo no habría salido ahí, como has salido tú, sin un papel, sin una pantalla y sin nada, a jugarme la cara delante de toda esta gente, y tú lo has hecho. Y digo: ya, pero ya has visto el resultado. Sí, pero lo has terminado, tú eres un valiente. Y no sabéis lo que me sirvieron aquellas palabras de bueno de Juan Moreno, de la bestia de Juan Moreno. Me sirvieron y mucho. Pero es verdad que desde aquel momento yo tomé la decisión de que todas mis charlas, todas mis ponencias, cada vez que yo tuviese que intervenir delante de alguien, lo iba a hacer sin PowerPoint y sin papel. A ver si se repetía la experiencia. Pero sí que tuve claro que necesitaba formarme y que necesitaba mejorar. Y que así como los primeros años yo me dediqué a formarme mucho en el juego, en la táctica, en la técnica, en el balonmano, y durante los siguientes años lo seguí haciendo, comprendí que necesitaba otras herramientas, comprendí que necesitaba otras habilidades. Comunicación, gestión de equipos y de personas, inteligencia emocional. Y ocurre que también por aquellos años había unos cursos que organizaba la Facultad de Psicología de la UNED de Madrid, donde había otro fenómeno llamado Chema Buceta, catedrático de Psicología del Deporte de la UNED, que organizaban cursos de comunicación, y uno de ellos en concreto, que ese se celebró en el Barco de Ávila, se llamaba Comunicación para Entrenadores, y a mí ese curso me cambió la vida, me cambió mi vida profesional, porque allí lo que aprendí allí fue una verdadera barbaridad. Ese curso lo impartía Chema Buceta y lo impartía también, uno de los profesores era José Manuel Beirán, uno de los míticos jugadores de aquel equipo de baloncesto de España que jugó la final de Los Ángeles 84 contra los Estados Unidos de Su Majestad Michael Jordan. El curso era también teórico y práctico, entonces tú tenías que ir aprendiendo, tomando notas, tus apuntes de todo lo que iba contando esta gente, y de vez en cuando había alguna actividad que podía ser por parejas o que podía ser de grupo. La primera que hubo de grupo consistía en que tú tenías que dirigirte al resto de los alumnos y profesores como si fuesen tu equipo. Tenías que hablar delante de ellos. Y allí que voy yo.
Y la charla consistió en lo siguiente. Les dije, nosotros venimos de perder un partido en Zamora, partido duro contra Zamora, rival directo, división de honor B. ¿Sabes de qué te hablo, Javi? ¿Conocéis ese relato en el que 5 ranas están subidas a un tronco y el tronco corre precipitadamente en un río revuelto, lleno de agua, que se mueve y que va camino de un gigantesco precipicio, de una gran catarata, de un salto de agua? El tronco cada vez va más rápido, el agua cada vez está más revuelta, el precipicio cada vez está más cerca y 2 de las ranas deciden saltar. Así que finalmente el tronco cae al otro lado del salto de agua, gigantesco salto de agua, el tronco se estrella al final en una zona ya más tranquila y a una orilla del río, en esa zona más tranquila, aparecen los cuerpos de las ranas, los cuerpos muertos de las ranas. ¿Cuántos cuerpos de rana hay ahí? Seguro que la mayoría me vais a decir 3. Pero la realidad es que había 5 cuerpos de rana muertos, porque decidir saltar no es saltar. Lo importante es lo que haces después de tomar la decisión. Tú puedes decidir saltar, pero después tienes que atreverte a saltar. Y si no saltas, puede ocurrir que también acabes como el resto muerto, que no habían decidido nada. Mirad, en la vida tomamos muchas decisiones. Algunas son intrascendentes. Tú te levantas, suena el despertador, puedes hacerle caso o no, quedarte un rato más, quedarte 2 ratos más, quedarte 5 horas más. Desayunas, puedes tomar kéfir, puedes tomar yogur. Te vas a la universidad, puedes ir andando, puedes ir en coche, puedes ir en Villavesa. Comes, puedes comer algo sano, puedes comer algo rápido, puedes decidir lo que comes. Pero después hay otras decisiones importantes, decisiones que pueden tener con quién decides pasar el resto de tu vida, si quieres tener hijos, qué carrera vas a estudiar, decisiones que son más trascendentes y que hay que pensar un poco más. Nosotros, antes de ir a jugar el otro día a Zamora, decidimos que íbamos a ser un equipo muy valiente, que íbamos a ser un equipo que se entregase en todos los encuentros, que se esforzase y que no hubiese ninguna duda que al salir de la pista nos habíamos dejado todo. Y lo que ocurrió es que Hortos, Octavio Magadán y compañía tuvieron muchas más ganas que nosotros de ganar ese partido. Muchas más. Así que dejadme que os diga una cosa. Yo soy el segundo de 14 hermanos. Aquí me gusta parar para veros las caras. En mi familia todos hacemos deporte. Hay una rama de balonmano y hay una rama de tenis. Ahora que nos vamos haciendo mayores, hay algunos que también juegan al pádel, porque tiene que haber de todo. Mi hermano Carlos, que es el 7º, se dedica a jugar al tenis. Y Carlos no tiene un gran currículum. Carlos no ha ganado grandes torneos, no ha jugado ni siquiera grandes torneos. Pero el recuerdo que yo tengo de mi hermano Carlos cuando entra en una pista de tenis, y me estoy acordando de un torneo en Portonovo, una localidad que está cerca de Pontevedra, al lado de San Senso, un torneo que se llama Portotenis, que en alguna edición sí que fueron allí jugadores importantes a nivel nacional. Y Carlos jugaba la previa porque no le daba para entrar en la fase final, en el cuadro final. Cuando yo fui a ver a mi hermano Carlos jugar aquel partido contra un chico joven que llegaba con su entrenador y con su padre y que estaba llamado a ser un muy buen jugador, mi hermano Carlos llegó con una camiseta cualquiera, con un pantalón cualquiera, con una gorra gastada, con unas zapatillas llenas de tierra batida, el partido era en Quick, con un Kleenex dentro del calcetín y con un gigantesco raquetero dorado que apoyó allí. Y desde el primer punto que jugó en cada uno de los juegos de aquel partido, Carlos se dejó literalmente la vida. Pero no lo digo yo que era su hermano. Tú lo veías cómo poco a poco iba arrinconando a aquel jugador, cómo poco a poco lo iba llevando allí hasta la esquina y cómo poco a poco aquel tipo le pedía preguntas y le pedía cómo hacer a su padre y a su entrenador. Y tú querías ser Carlos. Tú querías ser Carlos. Al final Carlos perdió el partido. Carlos terminó perdiendo aquel partido. Pero no había ninguna duda de que Carlos se había dejado allí todo. Así que os voy a decir una cosa.
de aquí a que termine esta temporada, nosotros vamos a ser Carlos. Y nosotros, cuando salgamos de una pista de balonmano, vamos a estar absolutamente convencidos de que hemos puesto sobre la pista todo, todo y todo. Entonces Chema Buceta vino y me dice, ¿y tú para qué te has apuntado a este curso? Le digo, para aprender. Me ha gustado mucho tu exposición, me parece que has llevado muy bien desde una anécdota y desde una historia lo que querías contar. Y fíjate, si te hubiésemos grabado, verías que durante la exposición, durante la charla, has estado mucho tiempo parado delante del resto de los alumnos, con lo cual te recomiendo que la próxima vez camines un poco más, de manera tranquila, pero que utilices el movimiento para captar la atención de los que te están escuchando. Reparte también un poco mejor la mirada, no mires al suelo, no mires arriba, reparte un poco la mirada para que la gente se sienta partícipe, que no sea invasiva, que no sea agresiva, pero mírales para que conecten, para que te escuchen, para que sientan que le estás hablando a ellos. Juega un poco más con los volúmenes. Cuando quieras enfatizar alguna idea, cuando quieras remarcar alguna, sube o baja, porque las dos estrategias sirven para remarcar ideas. Y juega también un poco más con los silencios. Porque si tú haces un silencio, esa idea queda muy señalada y muy marcada, y la gente presta atención automáticamente. Por último, con las manos, utilízalas más para acompañar el mensaje que quieres transmitir. Haz que las manos completen lo que estás diciendo. Yo creo que podríamos darle un aplauso a Quique porque ha sido el primero, ha sido valiente y porque además creo que lo ha hecho bien. Esa fue la primera vez que alguien utilizó conmigo la conocida como técnica del sándwich, que consiste en un refuerzo positivo, que consiste en que después hagas las correcciones que haya que hacer y los aspectos de mejora que esa persona tiene que hacer, y después termines también con otro refuerzo o con otro mensaje de ánimo. En ningún momento, entre el primer refuerzo y las correcciones, Chema utilizó la palabra pero, porque la palabra pero significa todo lo que te he dicho antes no sirve para nada. Lo importante es lo que te voy a decir ahora. Así que si tú le vas a reforzar a alguien, después le vas a dar algunos aspectos de mejora y después le vas a animar, no pongas la palabra pero. Así que cuidado con las palabras, porque hay palabras que son poderosas y hay palabras que debilitan. Y en un mensaje, si tú pones un poco, un poquito, si tú pones en principio, si tú pones de alguna manera, estás debilitando tu mensaje. Cuidado con las palabras. También en aquel curso de Madrid aprendí que la comunicación es todo el tiempo, que la comunicación es todo el día, que si tú eres entrenador, si tú eres profesor, si tú eres padre, si tú eres árbitro, si tú eres ingeniero, si tú eres directivo, tú estás comunicando todo el día. Tú eres entrenador y entras en el pabellón y los jugadores ya te están observando. Tú saludas a los jugadores y sonríes y los jugadores te observan. Les das la mano, aprietas y los jugadores lo ven. Les preguntas cómo están, los jugadores te contestan o no. Cuando termina el entrenamiento anterior, ellos observan cómo te comportas con el entrenador que sale. Si sale a la hora o si sale más tarde, si tu reacción es la misma. Te observan cómo te comportas con el que está colocando las canastas, está retirando las canastas, o con el que está recogiendo las alfombras de las de gimnasia. Observan tus reacciones. Si viajas con el equipo, observan qué es lo que haces cuando estás en el restaurante, cómo te comportas con el camarero. Si el camarero trae el menú que estaba acordado o trae otro y tú enseguida empiezas a protestar o enseguida empiezas a poner el grito en el cielo. Te observan, te escuchan, te huelen. Vaya que si te huelen. De manera que como te huelen, procura que lo que huelan les gusta. Porque si no, algunos olores se te meten tanto en el cerebro que después da igual. Después ya no hay manera de retirarlo de ahí. Eso ya está instalado. Así que sí, el mensaje es importante, pero el lenguaje no verbal tiene una importancia capital. Algunos autores hablan de un 80-20 a favor del lenguaje no verbal. Yo no sé si es tanto. Lo que sí es verdad es que es muy importante, que es muy necesario dominarlo y que hay algunas técnicas y hay algunas habilidades que refuerzan y que ayudan a que tú conectes, a que tú transmitas, a que tú hagas que tu mensaje llegue a las personas que te están escuchando.
la última lección que aprendí en aquel curso, antes de irme, es que cada vez que tú vayas a tener una reunión, cada vez que tú vayas a tener una conversación, sea con el equipo, sea con un grupo reducido, sea con un jugador, el propósito, el objetivo último es que después de esa reunión, después de esa charla, las cosas estén un poquito mejor. Aquí sí que se puede utilizar un poquito. Al menos un poquito mejor. De manera que tú tienes que prepararte bien esa reunión, tienes que prepararte bien esa conversación. Lo que tienes que decir, por supuesto, pero también dónde lo vas a decir. A veces es tan sencillo como coger a tu jugador, llevarlo a una cafetería, si sabes que le gusta el café, invitarle a un café, si sabes que le gusta la cerveza, tomar una cerveza juntos, buscar un lugar agradable, buscar un lugar amable, un sitio donde se pueda conversar, que la música no esté muy alta, que la televisión esté apagada, que retiremos los teléfonos y los demás dispositivos y que nos dediquemos a hablar. Que retiremos, si es posible, los obstáculos físicos, que también son una barrera para comunicarse, y que hablemos, y que tratemos de entendernos, y que nos escuchemos. Sobre todo que nos escuchemos. Porque hay tres tipos de comunicación. Una, la comunicación agresiva. Yo me impongo y yo me salgo con la mía. Dos, la comunicación pasiva. Como yo quiero evitar el conflicto, dejo que tú digas, yo digo que sí, y así no hay problema. Y tres, la comunicación asertiva. La comunicación asertiva, en pocas palabras, es que tú entiendas que hay otra persona que puede tener una opinión distinta a la tuya, pero con respeto y educación, tú le des tu punto de vista y tú le digas lo que tú crees que es importante para ti, lo que tú crees que es necesario para ti y lo que tú crees que la otra persona necesita escuchar. Y que a partir de ahí converséis, que a partir de ahí habléis. Una de estas conversaciones yo la tuve este año, al final de la pretemporada, con el capitán de mi equipo. Sabes de quién te hablo, ¿no? Él me dijo que quería hablar conmigo. Habíamos terminado la pretemporada. Había sido una pretemporada normal. Partidos buenos, partidos malos, altibajos, mucha carga, muchos partidos, muchos entrenamientos. Quería hablar conmigo. Así que, al terminar un sábado por la mañana el entrenamiento, quedamos en el Bar Viurdana, allí cerca de Anaita. Bar Viurdana, buenas tortillas, sin cosas, sin chistorra, sin alioli, sin cosas, con cebolla. Si hay alguien que no le gusta la cebolla, puede abandonar la sala. Y allí estábamos Aitor y yo, y entonces estuvimos hablando y yo le preguntaba por su carrera, estudia historia también, yo le preguntaba por cómo estaba llevando la capitanía, le preguntaba por cosas, la pretemporada. Y después de charlar un rato, él me dice: Quique, estoy preocupado por el primer partido. El partido era contra Nava, primera jornada de Liga, temporada actual 24-25. Digo, somos un equipo joven, somos un equipo bastante inexperto, jugamos contra el Nava, que son veteranos, expertos, primer partido en casa, la presión, la necesidad de ganar. Y le vi preocupado. Así que yo le miré y le dije: irá bien. Y tuve la certeza absoluta de que se lo había creído. Se lo dije con absoluta sinceridad. Se lo dije pensando que lo que yo le decía era lo que yo pensaba. Y él se lo creyó, y él se tranquilizó, y él salió de aquella reunión pensando que las cosas estaban un poquito mejor. Llegó el día del partido. Y por la mañana, en el grupo de WhatsApp del equipo, yo le pedí a los jugadores que fuesen cada uno enviando una música, una de esas músicas que te pone arriba, que te pone muy arriba, y que cuando la escuchas tu estado de ánimo mejora, y que cuando la escuchas tú sientes que eres capaz casi de todo. Así que allí apareció el inevitable Rafael, puede ser Mi Gran Noche, apareció Bob Dylan, esa la puse yo, apareció Izal, apareció Barricada, apareció AC/DC, allí apareció un poco de todo. Pero sirvió, vaya que sí sirvió para que el ánimo fuese creciendo. Tú creo que pusiste Dire Straits, correcto. Da la casualidad que el año pasado, la temporada anterior, nosotros terminamos la liga jugando contra Nava, una de esas coincidencias, una de esas casualidades. Y jugamos contra Nava en un partido
en un partido, última jornada de la temporada, en el que se despedían algunos jugadores muy importantes de nuestro equipo, del club y de nuestro equipo. Nada menos que 6 jugadores realmente muy importantes. Con lo cual, para aquella charla previa al partido, yo le pedí a 3 instituciones del club, Carlos Chocarro, Ibai Meoki y Xavi Echeverría, que viniesen a la reunión, a la charla y que la dieran ellos. Y allí, que les dijesen a los jugadores lo que ese equipo les había transmitido durante la temporada y que hablasen a cada uno de los que se iban de lo que significaban para el club y de lo que significaban para ellos. La charla fue un monumento a las charlas, un monumento absoluto, una charla que tendría que estar en las universidades por las cosas que allí se dijeron, pero claro, la carga de emotividad, la cantidad de lágrimas, la emoción que allí se vivió hizo que los jugadores saliesen al partido, sobre todo en la primera parte. Alguno decía al día siguiente que no sabía dónde estaba. Alguno no sabía dónde estaba. Con lo cual, al descanso perdíamos por 8, y al final, remontando, acabamos perdiendo por un gol. Esto me recordó la charla famosa de Pep Guardiola en la final del Barça contra el Manchester, en la que el cuerpo técnico del Barça hace un montaje con todos los jugadores y escenas del partido, con la música de Gladiator. Es verdad que después el Barça gana, pero es verdad que dice Dani Alves y que dice algún otro jugador que salieron al partido y que en los 20 primeros minutos, si no saca 2 manos increíbles Víctor Valdés, aquel partido no lo ganan. Después queda como charla de motivación, pero hay que tener mucho cuidado con la emoción y con la motivación. El caso es que cuando llegamos al partido por la tarde, estoy hablando ya del partido de esta temporada, yo les dije a los jugadores, mirad, el año pasado, en este mismo partido contra el Nava, tuvimos una charla allí en la sala de vídeo en la que la carga de emoción, la carga de cariño, las lágrimas y todo lo que allí vivimos fue tan grande, fue tan bonita, fue tan especial que después no fuimos capaces de competir. Y nosotros estamos aquí para competir. Así que aunque yo me quedé muy contento con aquella charla y no con el resultado del partido, hoy vamos a hacer exactamente lo contrario. La charla ya no fue en la sala de vídeo, fue en el vestuario, y yo les dije, este es un equipo que se ha preparado para competir, que está más que preparado para competir. Sois jóvenes, sois inexpertos, algunos, muchos acabáis de llegar, pero vaya si estáis preparados para competir. Así que hagamos lo que no hicimos el año pasado, compitamos, rindamos, sacamos ahí a pelearnos con Nava y vamos a ver cuál es el resultado final. El resultado final fue bueno, ganamos ese partido. Pero es que además, el viernes, justo antes de terminar el entrenamiento, antes de irnos para el vestuario, hay un jugador que me llama y me dice, Quique, ¿puedo hablar contigo? Y digo, claro. Dice, mira, ya sé que no es el momento, es final de pretemporada, mañana tenemos un partido muy importante, pero me gustaría decirte una cosa. Y me dice, estoy muy feliz. Y digo, ¿y cómo que no es el momento? ¿Cómo que no es el momento? Ya, bueno, es que es partido importante, pero como tú dices que te comuniquemos, como tú dices que te hablemos, dices que estoy muy feliz de haber tomado la decisión de venir a este equipo, estoy muy feliz de que me entrenes tú, estoy muy a gusto en este equipo. Así que claro, cuando un jugador te dice eso, Woody Allen dice que la frase más bonita es benigno, pero la realidad es que una de las frases más bonitas es estoy muy feliz. Nadie te puede decir algo tan potente como estoy muy feliz antes de un partido que te vas a jugar muchísimo, como en todos. Y alguien que lleva 1 mes y medio entrenando contigo, 1 mes y medio viviendo en Pamplona. Así que sí, las palabras tienen mucho poder. Vaya si tienen fuerza, vaya si tienen poder. Yo doy una asignatura de dirección de equipo en la Federación Navarra de Balonmano. Hay algún atrevido que decide que yo dé esa asignatura. Y hace algunos días, algunas semanas, el primer día de la clase, en el primer momento, yo les dije a mis alumnos, creo que algunos estáis por aquí, tengo una noticia y una pregunta para vosotros. La noticia es que la primera pregunta del examen, el día que hagamos el examen, va a ser ¿cuál es la fórmula del rendimiento? Y os digo la respuesta.
La respuesta es rendimiento es igual a talento por estado emocional. Y la pregunta es, ¿por qué os he dado la primera pregunta del examen? Y la respuesta es porque quiero que sepáis que voy con vosotros. Quiero que entendáis que vosotros y yo estamos en el mismo equipo, que yo ahora soy el profesor, que he venido aquí para darnos esta asignatura, pero igual que con mis jugadores, también con vosotros quiero que entendáis que somos parte del mismo equipo. Por eso os lo digo, por eso os doy la primera pregunta. Algunos ni así. Esto ocurre lo mismo cuando viene un grupo a tocar a Pamplona, a Navarra Arena, y lo primero que dicen es buenas noches Pamplona, Gabón, Iruña, y se ponen la camiseta de Osasuna. Esa gente ya ha pagado por verte, pero tú quieres conectar y tú quieres que entiendan que vas de ellos y que estás ahí para darles lo mejor que tienes y que estás ahí para transmitirles y que estás ahí para comunicarlos. Por eso te pones la camiseta de Osasuna. Dice Tony Nadal que el talento final es el resultado del talento inicial con el que tú naces, más las habilidades que vas incorporando a lo largo de tu vida, más el aprendizaje que tú vas realizando a lo largo de tu vida, más la exigencia que es obligatoria para que haya aprendizaje. Y eso, repito, se multiplica por el estado emocional. Esto lo dijo Heródoto hace más de 2000 años, el considerado primer historiador. Él dijo, tu estado de ánimo es tu destino. Un tiempo después lo dijo también Jorge Valdano, de otra forma, un equipo es un estado de ánimo, y no hace mucho, Víctor Coopers nos regaló la fórmula, valor es igual a conocimiento más habilidad por actitud. Es todo lo mismo, es todo lo mismo. Tú tienes la capacidad de, con tu estado de ánimo, influir en tu rendimiento, con tus emociones influir en tu rendimiento, con tu actitud mejorar tu rendimiento, multiplicar tu rendimiento. Pero hay una parte que suma, que es el aprendizaje y que es la exigencia. Yo no estoy nada de acuerdo con esa frase de moda que dice que unas veces se gana y otras se aprende. No puedo estar más en desacuerdo. Tú puedes perder y no aprender nada, pero nada, nada, nada. Tú puedes salir del pabellón diciendo, es que el árbitro, es que la pista, es que el horario, es que el público, es que la suerte. Y todo lo que empieza por es que es mentira. Y tú puedes ganar y saber que se gana a veces por pequeños detalles y que un balón que para, un balón que no para, una exclusión, un resbalón, hacen que tú acabes con un resultado favorable o no. Con lo cual, también cuando ganas, especialmente cuando ganas, prepárate para aprender. Porque si no, habrá otro que esté aprendiendo y que la siguiente vez te va a pasar por la derecha. Dice también Tony Nadal que a él una de las preguntas que más le hacían y que le siguen haciendo es cuándo advirtió que su sobrino Rafa era algo especial, que tenía unas cualidades distintas a los demás. Y dice que su respuesta es que él vio en Rafa algo especial porque quería verlo. Claro, como tú miras a las personas, como tú tratas a las personas, en la mayoría de las ocasiones es la diferencia. Es la diferencia. Si tú tratas a alguien como es, seguirá siendo la persona que es. Pero si tú le tratas como lo que puede llegar a ser, se convertirá en lo que está llamado a ser. Así que esa es la mirada. Y esa era la mirada de Tony Nadal sobre su sobrino. Claro que después hubo aprendizaje. Claro. Pero antes hubo una mirada, hubo cariño y hubo cercanía. Y la combinación y la fórmula de cercanía más exigencia, esa fórmula es imbatible. Esa es la fórmula.
cercanía y exigencia. Y vaya si Toni Nadal fue exigente con su sobrino. Él decía que en el primer punto del calentamiento, del primer entrenamiento de la semana, le imponía la misma obligación, la misma exigencia que cuando estaba jugando la 14ª final de Roland Garros. La misma, exactamente la misma. Y él dice que el talento se forja en la calma y que el carácter se forja en la tempestad. Así que ahí se fue forjando el carácter de Rafa Nadal, claro. Pero es que la exigencia entendida como esa parte en la que tú te has propuesto mejorar, esa parte en la que tú estás obligado a querer ser un poco mejor, la exigencia es muy difícil de equilibrar, es muy difícil de medir. Los que somos padres sabemos esto, porque tú no puedes querer a nadie más que a tus hijos, pero sabes que no les puedes consentir todo, sabes que tienes que poner límites, sabes que tienes que exigirles, porque eso es bueno para su formación, para su crecimiento, para su mejora. Tienes que ponerle límites, tienes que exigirles. Esto ocurre lo mismo cuando entrenas un equipo, esto ocurre lo mismo cuando diriges una empresa, cuando eres profesor de algunos alumnos. Tienes que poner exigencia. La exigencia es lo que le da valor al entrenamiento. Pero hay una cosa que algunas personas no saben, y es que para que el aprendizaje sea real y para que el aprendizaje sea grande, las emociones intervienen de una manera decisiva. Intervienen en la persona que enseña e intervienen en la persona que aprende. Las emociones marcan el aprendizaje porque la memoria está directamente relacionada con las emociones. Nosotros recordamos aquello que nos emocionó, recordamos aquello que nos afectó, para lo bueno y para lo malo. De manera que conocer las emociones, gestionarlas, es una parte muy importante de ese aprendizaje. Ya sabemos que las emociones son un cuadrado y ese cuadrado tiene dos lados que son físicos, la postura y el movimiento, y dos lados que son mentales, la atención y el diálogo interior. De manera que tú puedes influir. Tú puedes influir, porque si tú estás triste y tu movimiento es lento, o tú estás triste y tu postura es encorvada, tú puedes mandarle a tu cerebro mensajes de moverte con un poquito más de alegría y de estar un poquito más erguido. Y tu cerebro estará interpretando, ostras, el jefe ya está un poquito mejor, ostras, el jefe ya parece que lo va superando. Así que sí, podemos influir mucho en las emociones, pero es que además, la calma, la atención y la calma, la atención, ahora sí que se me dio. La calma, la atención y la... tenía por ahí. Bueno, las emociones influyen, perdón. Mira, como al principio. Hacen que nosotros aprendamos mejor. Si tú tienes calma, si tú tienes confianza y si tú tienes interés, aprenderás mucho más que si tienes estrés, que si tienes miedo y que si tienes aburrimiento o si tienes envidia, ¿no? Es algo que se puede entender. Me parece muy importante para la gestión de las emociones lo que decía Daniel Goleman. Él decía que hay 5 habilidades relacionadas con la inteligencia emocional. Una es conocer las emociones, nombrarlas. Sabemos que hay 6 emociones básicas. 2, gestionarlas, ser capaces de gestionar esas emociones, cómo nos afectan, cómo no. 3, la automotivación. ¿Sí? Estas 3 tienen que ver con las habilidades intrínsecas, las nuestras, las propias. Y después están las extrínsecas, la empatía y la gestión de las relaciones sociales. A mí me parece que si tú eres entrenador, una de las habilidades que tienes que dominar mucho es la automotivación.
tienes que ser capaz de motivarte. Es verdad que tienes que motivar a tus jugadores, es verdad que si eres profesor tienes que motivar a tus alumnos, pero si tú eres entrenador, tienes que ser capaz de motivarte, porque la vida, también la del entrenador, te vas a encontrar obstáculos, te vas a encontrar dificultades, te vas a encontrar problemas y tienes que ser capaz de solucionarlos. Una de las maneras, de las mejores que yo conozco, es haciéndose preguntas uno mismo y siendo capaz de hacerle preguntas a los demás. Las preguntas son una herramienta de comunicación muy poderosa y también para dominarlas, también para tener la habilidad de hacer preguntas, hay que entrenar y hay que entrenar mucho. Las básicas ya sabemos cuáles son. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Con quién? Y como decía Javier Gomá, escritor y filósofo que me gusta mucho, él decía, ¿qué es lo que hay fuera? ¿Y qué quiero hacer con lo que hay ahí fuera? Mirad, nosotros, el Betia Naitasuna, hacemos durante toda la temporada unas sesiones, los miércoles normalmente, que se llaman Coaching Growing Up. Ponemos así un nombre en inglés para que parezca más aparente. Y en esas sesiones trabajamos muchas cosas. Trabajamos el control de la respiración, trabajamos la visualización, trabajamos el nivel óptimo de activación, trabajamos muchos aspectos. Y además, no solo en pretemporada, pero alguna vez también en temporada, a mí me gustan mucho las sesiones de team building, esas sesiones en las que tú vas construyendo ahí el equipo, poco a poco vas poniendo, poco a poco vas haciendo, poco a poco vas caminando en la dirección que tú quieres que el equipo te acompañe. Este año, la primera sesión de team building la hicimos saliendo del Parque de Trinitarios y camino del Castillo de Arazuri, una buena caminata. Me gusta que cada año tengamos una especie de fetiche, una especie de leitmotiv, que sea algo a lo que nos podamos agarrar, que podamos observar y que durante la temporada nos recuerde algunas cosas. Hace 2 años ese fetiche fue este cuaderno que íbamos escribiendo todos y que íbamos ahí contándonos, comunicándonos, hablando de nuestras penas, de nuestras alegrías, de cuando ganábamos, de cuando no, de cuando nació la hija de Chocarro, de cuando llevaron a Antonio Bazán a la selección, nos íbamos contando ahí. El año pasado yo les entregué el último día de la pretemporada este faro y les dije que este faro nos iba a recordar, les expliqué la historia del faro y le dije que este faro nos iba a recordar que teníamos que ser un equipo valiente, un equipo atrevido y un equipo muy descarado y que este faro iba a estar en todos los entrenamientos y en cada uno de los viajes y partidos que íbamos a jugar, y así fue. Y este año el fetiche o el leitmotiv es el puente, de manera que yo les enseñé este libro, Historia de los Puentes, que además está escrito por un navarro y que es una gozada porque tiene además ahí la historia de los puentes más famosos de Navarra y del mundo, y después una plataforma donde tenemos que ir ahí poniendo piedras para ir construyendo nuestro puente, ¿no? El puente que simboliza que la temporada va a estar cargada de dificultades y que los puentes son un elemento constructivo que sirve para unir 2 orillas, para comunicar los pueblos y para salvar esos obstáculos. De manera que en la medida que vayamos poniendo ahí piedras de manera simbólica, eso será también pues, reflejo de cómo estamos siendo capaces de saltar los obstáculos, que están siendo muchos esta temporada. Y en ese primer team building que iniciamos en el Parque de Trinitarios, íbamos a recorrer el río Arga e íbamos a ir caminando sobre los puentes, sobre los distintos puentes que nos vamos encontrando por allí, que son bastantes. Y yo les iba a ir haciendo preguntas a los jugadores y al cuerpo técnico, a los que pudieron venir aquel día. Algunas de esas preguntas, al llegar al primer puente, fueron ¿qué es lo que tú le puedes aportar a este equipo? O mejor dicho, ¿qué es lo que este equipo echaría en falta si tú no estás? Y algunos de los jugadores contestaron, un jugador en concreto contestó que él podía aportarle al equipo garra y fuerza y que creía que era un jugador que competía bien. Otro contestó que él podía, al contrario, aportar calma y que en momentos de estrés y de dificultad la calma también y la tranquilidad viene muy bien. Seguimos caminando, le pregunté a alguno, ¿tú en qué eres bueno? Y hubo uno que me dijo,
Yo soy bueno en ilusionarme con los nuevos proyectos. Me cuesta muy poco, me resulta fácil ilusionarme y cuando empiezo un proyecto nuevo, tener ilusión y muchas ganas y contagiarlo también. Y le pregunté a otro, y dijo, yo no sé en qué soy bueno. Y claro, yo me quedé tan parado y me quedé tan sorprendido, porque si tú hablas 5 minutos con ese chico, tú te das cuenta al momento del tipo de valores que gasta. Y resulta que él no era capaz de decir en qué era bueno. Así que inmediatamente le pregunté a otros 2 compañeros y los 2 compañeros salieron al rescate y nos dijeron que era bueno, que era muy bueno en decirle a los demás en qué eran buenos. Alguien que no era capaz de decir sobre sí mismo, era capaz de decirle a los demás en qué eran buenos y que tenía siempre un nivel muy continuo, que no tenía esos altibajos que tienen otros. Así que seguimos caminando y llegamos al castillo de Arazuri, y al llegar allí, los jugadores nuevos tenían que darnos una charla y contarnos lo contentos que estaban en el equipo y lo bueno que es el entrenador. Esto es obligado. Y alguno dijo también que quería responder a la primera pregunta. Y dijo, mirad, yo no puedo aportar mucho en la pista, no tengo mucha calidad. Pero en todo lo demás, aquí me tenéis para lo que necesitéis. De aquí a final de temporada podéis contar conmigo para todo lo que necesitéis. Claro, tú escuchas a alguien decir esto con tanta humildad y con semejante generosidad, y tú te das cuenta que estás con un material de primera calidad, pero de primera calidad. Tú te das cuenta que estás con seres humanos de muy alto nivel y que vas a aprender mucho también esta temporada. Eso es así. A la vuelta, les preguntaba, ¿a ti por qué te gusta jugar a balonmano? Y algunos decían, a mí me gusta por esa sensación que tienes después de ganar. Eso es incomparable. Cuando sabes que te has vaciado, cuando sabes que has dado todo y has conseguido ganar, te han salido bien las cosas y te vas para casa con esa satisfacción. Eso hay mucha gente que no sabe lo que es. Y otro decía, cuando le pregunté, ¿a ti qué es lo que no te gusta? Pues a mí lo que no me gusta es que estoy mucho tiempo fuera de casa y que me cuesta y echo de menos a mi familia. Y otro decía, lo injusta que es a veces la gente, porque cuando pierdes un partido, o pierdes 2, o pierdes 3, la gente no es consciente de que tú has hecho exactamente el mismo esfuerzo, te has preparado de la misma manera y sin embargo el resultado no te ha sonreído. Y eso me parece muy injusto. Así que sí, yo creo que las preguntas, primero, van generando confianza, van generando un ecosistema, van permitiendo que los jugadores se expresen, van creando ese clima en el que la gente puede hablar, en el que la gente es escuchada, en el que tus jugadores sienten que lo que dicen es importante, y después, pero mucho después están los marcadores y los resultados. Y muchas veces los marcadores y los resultados son difíciles y son duros. Y una de las habilidades que tiene que tener un entrenador, que tiene que tener un profesor, que tiene que tener un padre, que tiene que tener cualquier directivo, es gestionar la frustración. Es la tolerancia al error, ser capaz de manejar eso. Y esa, en una temporada como esta, creo que sabéis de lo que os hablo algunos, es una de las cosas de las que estoy más orgulloso. Pero más orgulloso con diferencia. Nosotros perdimos en el mes de octubre una eliminatoria de Copa del Rey contra un equipo de División de Honor Plata, el Alcobendas. Fuimos allí, hicimos un muy buen primer tiempo y una catástrofe de segunda parte, y volvimos habiendo quedado eliminados. Esto era un martes, y ese sábado jugábamos en casa contra Puente Genil. De manera que el miércoles tuvimos descanso, el jueves vimos una primera sesión de vídeo, el viernes hicimos un entrenamiento ligero y el sábado yo convoqué a los jugadores para ver la segunda sesión de vídeo que vemos todas las semanas. Y cuando llegaron los jugadores y teníamos ya el montaje preparado, recuerdo perfectamente que yo les pregunté, ¿tenéis uno de esos grupos de WhatsApp en el que estáis vosotros con vosotros mismos? Me dijeron que sí, y digo, ¿y para qué los utilizáis? ¿Y cómo les llamáis? Pues yo le llamo Pablo, yo le llamo Cerebro.
¿Para qué los utilizáis? Pues sobre todo para cuando tengo que elaborar un texto largo, prepararlo allí y después enviarlo. Pues para guardar ahí las entradas del concierto de Metallica. ¿Y cuáles vuestras? ¿Me podéis recomendar algunas series? Y allí salieron series de todo tipo, la mayoría yo no las conocía, Breaking Bad, no sé cuánto, Suits. ¿Y cuál fue la última vez que fuisteis al cine? Y dice, pues yo la semana pasada fui a ver La Infiltrada. Pues yo antes de ayer fui a ver Gladiator 2. Dice, ¿tenéis alguna rutina especial el día de partido? Y dice, uno de los fenómenos que tengo en el equipo, tengo varios, pero uno es un fenómeno. El mismo de estoy feliz. Ese es un fenómeno. Dice, yo me gusta levantarme temprano, me gusta rezar un rato, soy religioso, rezo, después me gusta hacer la compra y después me gusta cocinar con calma y después echar una siesta y ya pensar en el partido, ir preparándome. Y le pregunto a su compañero de piso, ¿y tú? Pues yo ver lo que hace él, porque solo con verlo ya me basta. Y otros dicen, pues yo tengo mis rutinas de movimiento, yo tengo mis manías, los días de partido. Y le pregunto yo a uno de los otros fenómenos. En realidad son 17 fenómenos. ¿Cuál es tu mayor miedo? Me dice, mi mayor miedo es no tener claro lo que quiero, no saber cuáles son mis objetivos. ¿Y los sabes? Me dice, sí. Mis objetivos son terminar la uni y seguir estando aquí en Anaita siendo importante en este equipo. Ahora mismo es lo que más quiero y es lo que más deseo. Le digo, tú cuando estás bien, cuando quieres celebrar algo, ¿cuál es el gesto que haces? Y dice, yo hago así. Y dice, ¿puedes repetirlo? Sí, así. ¿Puedes repetirlo? Sí, así, 3 veces así. ¿Y tú? Pues yo hago así. ¿Puedes repetirlo? Así, 3 veces así, así. ¿Y tú? Pues yo hago así. ¿Y tú? Pues a mí me gusta ponerme muy derecho, echar los hombros para atrás, mirar de frente, respirar. Estamos aquí, estoy centro. Así que fuimos repitiendo ahí algunos gestos poderosos, algunos de esos gestos de fuerza, algunos de esos gestos que te ponen en situación de competir. Los fuimos haciendo, los fuimos transmitiendo, nos los fuimos contagiando. Hay alguno que prefiero no reproducirlo. Y yo salí de aquella reunión, os lo prometo. Yo salí de aquella reunión convencido de que el partido iba a ir bien. No vimos el vídeo, nos fuimos para casa, comieron, por la tarde jugamos y le ganamos a Puente Genil. Tengo que contar esta anécdota porque no son muchos los partidos que hemos ganado este año. Le ganamos a Puente Genil. Y el partido de Alcobendas quedó atrás y la gestión de la derrota había sido buena porque las preguntas, no sé si lo he dicho ya, las preguntas son una herramienta de comunicación muy poderosa, y hay que entrenarse y hay que saber utilizarlas. Dice Jorge Bucay que las personas tenemos 3 obligaciones. No son 3 derechos, son 3 obligaciones. La primera es ocuparnos en ser mejores personas. La segunda es ocuparnos de que las personas que nos rodean sean mejores personas. Y la tercera es ocuparnos en ser felices. Y ser felices está directamente relacionado con vivir el momento presente, con no estar demasiado pendiente de las penas del pasado, ni demasiado angustiado con lo que puede venir el futuro, estar muy en el momento presente. Hay un estudio de la Universidad de Harvard que dice que tu felicidad depende directamente de la cantidad y la calidad de tus relaciones sociales. Y que las relaciones sociales buenas se identifican por el respeto, se identifican por que tú desees el bienestar de la otra persona, se identifican por que tú permitas a la otra persona ser quien es, que no la juzgues
y que la hagas mejor persona. Y esto para estos tiempos de redes sociales viene muy bien, porque la cantidad no es exactamente la calidad. Hace 2 temporadas, te acordarás, Echeve, nosotros terminábamos la temporada, el último partido en Benidorm, y nos fuimos a jugar allí, y también en aquel partido se retiraba algún jugador muy importante de nuestro equipo. Y dio la casualidad de que su padre esa semana sufrió una enfermedad. Nosotros habíamos jugado el partido anterior en casa contra Logroño, habíamos ganado y con aquella victoria nos habíamos salvado. Así que teníamos el último partido en el que en teoría no nos jugábamos nada, pero que era el último partido de Liga. Así que cuando llegamos al pabellón, la charla, yo les dije, mirad, hace una semana, si no hubiésemos ganado el partido contra Logroño, este momento estaríamos aquí cargados de tensión, estaríamos aquí cargados de necesidad, estaríamos seguramente mucho más nerviosos, mucho más ansiosos, mucho más obligados a ganar. Pero yo creo que los equipos buenos y los equipos muy buenos se diferencian exactamente en que los muy buenos saben jugar este tipo de partidos. Saben que este tipo de partidos en los que en teoría no te juegas nada, ni tú ni el rival, hay que jugarlos también y hay que jugarlos de verdad. Así que eso es exactamente lo que espero de vosotros, que este partido, con todo lo que está en juego, que es el 30º partido de la temporada, lo juguemos de verdad. Y tuve la sensación de que la charla había ido bien. La realidad es que el partido fue una catástrofe. Una catástrofe. Recuerdo que excepto Ernesto Goñi, el resto parecía que no estábamos allí. Y yo pierdo mal. Pierdo mal en el sentido de que me afecta mucho, de que necesito mi tiempo de duelo, necesito recuperarme poco a poco para después levantarme. No me meto con nadie, intento no molestar, pero pierdo mal. Así que al lado de la cancha de Benidorm, que son 3 pistas separadas por 3 cortinas muy grandes, hay otras 2 pistas de baloncesto. Y yo me fui a la segunda pista. Hay allí una gradita pequeña y había un chaval, 14, 15 años, no sé, una silla y un balón de baloncesto. Y el chaval unas veces tiraba desde 3, otras veces fintaba y penetraba. Cogía el balón, tiraba de 3, fintaba, penetraba. Y yo me senté allí en la grada, supongo, no recuerdo muy bien, que con las manos la cabeza entre las manos, con los codos apoyados en la rodilla. Y el chico se me queda mirando y me dice, ¿te encuentras bien? ¿Necesitas hablar? Claro, un chaval de 14 años, que no te conoce de nada, que ve a un señor allí que está deprimido, que no sabe lo que le ha pasado, y le dice, ¿te encuentras bien? ¿Necesitas hablar? Claro, eso es un extraterrestre. Eso es un extraterrestre. Ahora, no sabéis el efecto que me hizo. Yo me quedé tan sorprendido que no supe qué decirlo. Digo, sí, estoy bien. Pero claro, me hubiera gustado llamar a sus padres para felicitarles. Claro. Porque eso es exactamente lo que las personas necesitamos, que la gente se interese por nosotros. Y aquel chaval siguió allí tirando a canasta y fintando y penetrando. Y yo me fui ya más para el vestuario y después cuando lo pensaba en el autobús, digo, pero vaya fenómeno. Eso es exactamente lo que significa empatía. Ponerte en la piel del otro, pero mucho más que ponerte en la piel del otro, dejar que la emoción del otro te contagie. Y yo esto lo aprendí de la mejor. Me vais a dejar que en este rato que queda hasta el final, la mejor sea mi madre. Mi mujer también es muy buena y tengo que ir después con ella a casa, pero la mejor es mi madre. Claro, tú vas con mi madre por Pontevedra y cada 5 metros se va parando con una persona. Con la de la tienda de paraguas, con la de los congelados, con la de la peluquería, con una antigua alumna, con la profesora de alguno de sus numerosos hijos. Cada 5 metros se va parando. Y cada una de esas personas con las que se para tiene la certeza absoluta de que aquel momento no se va a repetir. Mi madre siempre sonríe, mi madre te hace preguntas sencillas, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu marido? ¿La rodilla que tenías mal?
y después mi madre te escucha. Y sabes que te está escuchando. Pero si la conoces en la sala de espera del hospital, ocurre exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Así que la diferencia es escuchar. Y para escuchar hay que poner atención. La atención era uno de los elementos del cuadrado de las emociones, porque donde pones tu atención, pones tu energía. Pones tu energía mental y pones tu energía física. Así que la atención hay que trabajarla, hay que entrenarla. El triángulo termina con el liderazgo. Además de la comunicación, además de la inteligencia emocional, el liderazgo es el tercer lado del triángulo. Cualquier entrenador, cualquier directivo, cualquier profesor tiene que tratar de trabajar estas tres habilidades. A mí me gusta la anécdota que cuenta Henry Ford. Dice el fundador de la compañía Ford, que al final de un proceso de selección, cuando ya solo quedaban dos candidatos y los dos tenían un nivel altísimo, habían estudiado en la misma universidad, tenían notas muy buenas, eran dos genios, dos fenómenos, él se fue a cenar con ellos, los llevó a cenar. Y una vez allí hablaron de cosas intrascendentes y al final de la cena le dijo a uno de ellos: felicidades, tú eres el elegido, y le dijo al otro: lo siento, gracias por tu tiempo, pero no vamos a trabajar juntos. Y el que fue rechazado, le dijo: pero, señor Ford, si hemos hablado de cosas intrascendentes, y no hemos hablado ni de coches, ni de ingeniería, ni de nada importante, y sin embargo usted ha decidido que mi amigo sea el elegido. Dice: sí, y te voy a decir por qué, por dos razones fundamentales. Tu amigo, cuando le han servido la carne, primero la ha probado y después le ha echado sal. Y tú primero le has echado sal y después la has probado. A mí me gustan las personas que primero prueban las cosas y después deciden si hay que hacer cambios. Pero sobre todo, tu amigo ha estado en todo momento pendiente de los camareros, ha pedido las cosas por favor y ha dado las gracias. Y tú únicamente has sido correcto y educado cuando te has dirigido a mí y los camareros han sido absolutamente invisibles. Y yo quiero para mi empresa y quiero líderes que trabajen conmigo, que se ocupen y que sean buenos con las personas. Así que esa es la principal razón. Se trata de ser buenas personas. No hay manera de ser buen entrenador, no hay manera de ser buen profesor, no hay manera de ser buen directivo si no eres buena persona. Hay que entrenar para ser buena persona. Hay que entrenar para transmitir los valores de las buenas personas. Voy a ir terminando, pero mirad, yo admiro mucho a dos entrenadores de baloncesto. Uno es Pedro Martínez, porque es el mejor, porque sus equipos, con permiso ahora de Ivonne Navarro, que cualquiera le tose, son los que mejor juegan a baloncesto, pasan bien el balón. Cualquiera de los equipos que ha entrenado en Tenerife, en Valencia, en Manresa, en Vitoria, ahora de vuelta en Valencia, todos esos equipos juegan muy bien con pases, comparten muy bien el balón. Yo me identifico mucho con eso. Algunos de los ejercicios que él hace los he podido trasladar al balonmano. Y después está Pepu Hernández. Y Pepu Hernández era un profesor de un colegio de Madrid que además se dedicaba a entrenar en los equipos de formación del Ramiro de Maeztu. Y después de muchos años entrenando a los equipos de base, tuvo la oportunidad de ser el segundo entrenador del primer equipo, donde el primer entrenador era al que le llamaban el cura. Pero cuando el cura tuvo que volver a su trabajo en la Kodak, el que quedó como primer entrenador fue Miguel Ángel Martín. Y después de 12 temporadas, en las que ya notaba que estaba muy cansado y que necesitaba un alto en su carrera, decidió parar. Y justo ese año en el que él decide tomarse un año sabático, la Federación Española de Baloncesto buscaba entrenador y le propone a él ser el entrenador de aquel equipo de baloncesto. Un equipo que venía de una época bastante controvertida y un poco turbulenta.
Así que a finales del año 2005, Pepu Hernández se hace cargo del equipo de baloncesto de la selección española. En aquel equipo estaba gente como Pau Gasol, como Jorge Garbajosa, como Chacho Rodríguez, como Marc Gasol, como Juan Carlos Navarro, gente de mucho nivel. Algunos ya habían dado el salto a la NBA, otros lo iban a dar al año siguiente. Algunos estaban en los mejores equipos europeos, Madrid, el Barça, el Unicaja, que ya entonces era muy bueno. Algunos se acababan de ir a Italia también, o se iba a ir ese año, no recuerdo el caso de Garbajosa. En la primera reunión que Pepu Hernández tiene con ellos, cuando junta a todo el equipo, Pepu Hernández no les habla de pick and roll, no les habla de la zona 2-1-2, no les habla de baloncesto, no les habla de estrategia. Lo que les dice Pepu Hernández es: vamos a ser un equipo que se va a respetar, que va a tener confianza y que va a ser generoso. Y vosotros, que venís de ser los mejores jugadores de vuestro equipo y de jugar 38 minutos en vuestro equipo, vais a entender que aquí tenéis un rol diferente y vais a comprender que aquí tenemos que repartirnos los minutos de otra manera. Dice que él notó en sus caras la impresión que le había causado aquella charla, porque pensaban que les iba a hablar de otra cosa, y aquel equipo se fue para Japón para jugar el Mundial de 2006 y literalmente trituró uno por uno a cada uno de los rivales que se fueron poniendo delante. Llegaron a semifinales, jugaron contra Argentina, fue el único partido que estuvo un poco más equilibrado. A falta de 10 segundos, Argentina, es verdad, tiene un balón Nocioni para ganar el partido, pero pega en el aro y sale, y España se mete en la final. En la final, con el mejor jugador lesionado, Pau Gasol, España hace una exhibición en defensa, deja a Grecia en 47 puntos y se proclama campeona del mundo. Cada uno de esos jugadores, cuando volvieron a sus ciudades, cuando los periódicos locales y algunos otros medios les preguntaron cuál había sido la clave de semejante éxito y de semejante hazaña, cada uno de esos jugadores hablaron de la charla que les había dado Pepu Hernández, del respeto, de la generosidad y de la confianza. Así que sí, los valores los transmitimos las personas. Los valores nos hacen mejores a las personas. Los valores, si tú crees en ellos, pueden hacer que este mundo, al menos, sea un poquito mejor. La diferencia entre la palabra entrenador y la palabra enterrador es una letra. Los que nos dedicamos a esto deberíamos empeñarnos mucho en no echar tierra sobre nuestros jugadores, en no hundirlos, en no machacarlos, en no ser tan pesados, en ayudarles a levantar el vuelo, en hacerles mejores, en inspirarles, en convertirles en mejores personas. Y que se inspiren en personas que saben sonreír y que se inspiren en algunos de los más grandes que han llevado a cabo su actividad, la que sea: Nelson Mandela, Pavarotti, Ronaldo, el Gordo, Alcaraz, Juan Carlos Unzué, que hacían su actividad y que, a pesar de las cosas que le pasan, siguen sonriendo.
Así que sí, la vida es un deporte de equipo y cuanto más pongamos entre todos y cuanto más sonriamos, mejor nos irá. Gracias.